El sol brillaba a través de la ventana del dormitorio de invitados, donde Abby se había tumbado, quedándose dormida tan pronto se hubo quitado los zapatones. Durante largo rato no consiguió comprender por qué la luz era tan brillante. Fue una sensación muy semejante a la de Larry Underwood, al despertarse junto al muro de roca de New Hampshire. Se sentó con un agudo dolor en cada uno de sus entumecidos músculos y frágiles huesos. Dios Todopoderoso, me he pasado durmiendo la tarde y toda la noche. Muy cansada debía de estar para que le hubiera sucedido eso. Se hallaba tan derrengada que necesitó casi 10 minutos para salir de la cama y bajar al salón para ir al cuarto de baño, y otros 10 para meter los pies en sus zapatones. Andar era pura agonía, pero sabía que de no hacerlo, la rigidez perduraría para siempre. Cojeando y trastabillando se dirigió al gallinero y entró. Se sobresaltó ante el calor agobiante, el olor a aves de corral y el inevitable hedor de la descomposición. El suministro de agua era automático, obtenida del pozo artesiano de los Richardson mediante una bomba. Pero el pienso estaba casi agotado y muchas gallinas habían muerto por el calor. Las más débiles hacía tiempo que habían padecido de hambre, o picoteadas, y yacían en el suelo sucio de pienso y excrementos, semejantes a sucios motoncitos de una nieve que se derretía tristemente. Las gallinas restantes huyeron a su llegada, con gran aleteo, pero las cluecas continuaron sentadas, con sus estúpidos ojos parpadeando al verle acercarse lenta y trabajosamente. Las gallinas podían morir de tantas enfermedades que había temido que la gripe se las hubiera llevado. Sin embargo, esas parecían estar bien. Dios aprieta pero no ahoga. Tomó 3 de las más gordas y les metió la cabeza debajo del ala, con lo que se quedaron inmediatamente dormidas. Luego las introdujo en un saco al que no tuvo fuerzas para levantar. Hubo de arrastrarlo por el suelo. Las otras gallinas, desde sus altas perchas, observaban cautelosas a la vieja hasta que se marchó. Luego volvieron a su encarnizada disputa por el escaso pienso. Ya eran cerca de las 9 de la mañana. Se sentó en el banco circular que rodeaba el roble que había en el patio de los Richardson y se puso a pensar. Consideró que su intención original de volver a casa con el fresco del anochecer seguía siendo la mejor. Había perdido un día, pero la compañía que esperaba estaba todavía por llegar. Podía dedicar ese día a ocuparse de las gallinas y a descansar. Empezaba a sentir más flexibles los músculos, y debajo del esternón notaba una extraña sensación. Pasaron unos momentos antes de que se diera cuenta de lo que era. Tenía hambre. Aquella mañana tenía realmente hambre. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto tiempo hacía que estaba comiendo solo por la fuerza de la costumbre? Había sido como el fogonero de una locomotora echando carbón. Cuando se hubiera despedido de aquellas 3 gallinas, iría a ver lo que Ari había dejado en su alacena y se daría un festín con lo que se encontrara. Alabado sea Dios. ¿Lo ves?, se dijo. El Señor sabe lo que hace. Bendita seguridad, Abigail. Bendita seguridad. Resoplando, arrastró el saco hasta el matadero que se encontraba entre el granero y el cobertizo de la leña.
Precisamente en la cara interior de la puerta del cobertizo encontró la Son House de Billy Richardson, colgando de un par de escarpias, con la funda de caucho colocado cuidadosamente sobre la hoja. Lo tomó todo y volvió a salir. «Señor», dijo en pie junto a su saco con sus zapatones polvorientos y mirando al cielo estival limpio de nubes, «me has dado la fuerza para caminar hasta aquí y creo que me darás también la fuerza para regresar. Tu profeta Isaías dice que si un hombre o una mujer cree en el Señor Dios de los ejércitos, ascenderá con alas igual que las águilas. Yo no sé mucho de águilas, Señor, solo que por lo general son aves perversas, con una vista muy aguda. Pero en este saco tengo 3 gallinas para asar, y me gustaría cortar su cabeza y no mi mano. Hágase tu voluntad. Amén». Abrió el saco y atisbó en su interior. Una de las gallinas todavía seguía dormida con la cabeza debajo del ala. Las otras se mantenían apretadas una junto a la otra, sin moverse. Dentro del saco estaba oscuro, y las muy tontas creían que era de noche. Solo había alguien más estúpido que una gallina, y era un demócrata de Nueva York. Abigail sacó una de las gallinas y la colocó sobre el tajo. Descargó el hacha con fuerza, respingando como siempre lo hacía ante el golpe mortal de la hoja clavándose en la madera. La gallina descabezada empezó a aletear por el patio de los Richardson, lanzando salpicaduras de sangre por todas partes. Al cabo de un instante descubrió que estaba muerta y tuvo la decencia de quedar inerte en el suelo. Gallinas y demócratas de Nueva York. Oh, Señor. Una vez terminado el trabajo, comprendió lo inútil de su preocupación. Dios había escuchado su plegaria. 3 buenas gallinas. Lo único que le quedaba por hacer era regresar con ellas a casa. Volvió a meter las aves en el saco y luego colgó de nuevo el hacha a Son House de Billy Richardson. A continuación entró de nuevo en la casa para buscar comida. Durmió la siesta durante las primeras horas de la tarde y soñó que sus visitantes ya estaban acercándose. Procedían del sur de York y llegaban en una vieja furgoneta de reparto. Eran 6, uno de ellos un muchacho sordomudo, pero fuerte. Sería uno de aquellos con los que tendría que hablar. Se despertó alrededor de las 3:30, algo entumecida, pero sintiéndose descansada y fresca. Las 2 horas y media siguientes las pasó desplumando las gallinas. De cuando en cuando dejaba descansar sus doloridos dedos y luego continuaba su tarea. Mientras trabajaba cantaba himnos: Seven Gates to the City, My Lord Hallelujah, Trust and Obey, y su favorito, In the Garden. Cuando terminó con la última gallina, cada uno de sus dedos tenía jaqueca, y la luz diurna empezó a adquirir ese matiz dorado y plácido que anunciaba la llegada del crepúsculo. Ya era finales de julio, y los días se empezaban a acortar de nuevo. Entró en la casa y tomó otro bocado. El pan estaba rancio, aunque no enmojecido. En la cocina de Addie Richardson jamás se atrevería el moho a asomar su verde cara. Encontró un tarro medio lleno de mantequilla de cacahuate. Se preparó un emparedado e hizo otro que se guardó en el bolsillo para más tarde. Se preparó un sándwich e hizo otro que se guardó en el bolsillo para más tarde. Salió de nuevo, recogió su saco y bajó con tiento los escalones del porche.
Había desplumado a las gallinas con todo cuidado en otro saco, pero algunas plumas habían escapado y revoloteaban sobre el seto de los Richardson, que se estaba secando por falta de agua. Abigail suspiró hondo. De nuevo en marcha. Señor, dijo, de camino hacia casa. Iré despacio. No creo que llegue allí hasta medianoche más o menos. Pero el libro dice que no hay que temer a la noche. Voy de camino para hacer tu voluntad lo mejor que pueda. Camina conmigo, por favor, por el amor de Jesús. Amén. Cuando llegó al punto donde terminaba el asfalto y la carretera volvía a ser de tierra, había oscurecido por completo. Los grillos cantaban y las ranas croaban en algún lugar húmedo, probablemente en el abrevadero de las vacas de Carl Goodell. Habría luna, una gran luna roja hasta que estuviera bien alta en el cielo. Se sentó para descansar y comer la mitad de su emparedado de mantequilla de cacahuate. Hubiera dado cualquier cosa por un poco de agradable jalea de grosella negra para disimular ese sabor tan pastoso. Pero Addie guardaba sus conservas en el sótano y la escalera era demasiado larga. Tenía el saco junto a ella. Se sentía de nuevo dolorida y le pareció haber perdido ya las fuerzas. Y aún le quedaban por delante 4 kilómetros. Pero se sentía extrañamente jubilosa. ¿Cuánto tiempo hacía que no había estado fuera bajo el manto de las estrellas? Brillaban lo mismo que siempre, y si tenía suerte, tal vez pudiera ver una estrella errante y tener un deseo. Una noche cálida como aquella, las estrellas, la luna de verano asomando su rostro de amante por el horizonte. Todo ello le hacía recordar su juventud, con sus extraños arrebatos y sobresaltos, sus ardores, su esplendorosa vulnerabilidad mientras permanecía al borde del misterio. Sí, claro, un día había sido joven. Había quienes no podían creerlo, como tampoco que la gigantesca secoya había sido una vez un verde vástago. Pero había sido una joven, y por aquellos tiempos, los nocturnos temores infantiles se habían calmado algo. Y los miedos adultos que acudían durante la noche, cuando todo está en silencio y puedes oír la voz de tu alma eterna, esos miedos estaban todavía abajo en el camino. En ese breve periodo de tiempo la noche había sido un rompecabezas fragante. Un momento en el que mirando al cielo tachonado de estrellas y oyendo la brisa que llevaba olores tan embriagadores, te sentías cerca del pálpito del universo, del amor y la vida. Parecía como si fueras a ser por siempre joven y que tu sangre está en mis puños. Tu sangre está en mis puños. Su saco recibió de repente un tirón que la sobresaltó. ¡Eh! Chilló con voz cascada y amedrentada de vieja. Agarró con fuerza el saco que tenía un pequeño desgarrón en el fondo. Se oyó un largo gruñido. Agazapada en la linde de la carretera, entre el reborde de grava y el maizal, se encontraba una gran comadreja marrón. La miraba moviendo los ojos en los que había destellos rojos por la luz de la luna que se reflejaba en ellos. A aquella comadreja se le unió otra, y una más. Abigail miró hacia el otro lado de la carretera y las vio allí, también, alineadas con sus ojillos ruines y calculadores. Olían a las gallinas que tenía en el saco.
¿Cómo podían haberse reunido tantas en derredor suyo? Se preguntó con temor creciente. En una ocasión le había mordido una comadreja. Metió el brazo por debajo del porche de la Pit House para tomar una pelota de goma que había caído y sintió aferrarse a su brazo como un montón de agujas. La inesperada malignidad de aquello, la agonía estallando en el sosegado orden, le hizo chillar tanto como el dolor real. Había sacado el brazo para pero la comadreja seguía colgada de él, con la suave piel marrón salpicada con la sangre de Abigail, retorciendo el cuerpo como una serpiente. Ella continuó chillando y sacudiendo el brazo, pero la comadreja seguía allí, como convertida en parte de ella.